Buenos días, jóvenes. Confirmen si me escuchan, por favor. Gracias. Gracias, Alfredo. Vamos a esperar un minutito, por favor, a que se conecten sus compañeros, por favor. Esperamos unos minutitos antes de empezar la clase. Les he enviado a sus correos la nota de la primera práctica. Esto lo vamos a atender mañana martes que tenemos clase, jóvenes. Lo que son de la sección de conversión E528M y los que son del curso de máquinas eléctricas 1.
Bien, jóvenes, buenos días. Hemos esperado 10 minutos a que se conecten sus compañeros y fíjense, he convocado a mis 3 secciones de máquinas y conversión que tengo. Tengo la sección de conversión, la sección N, tengo la sección M, y tengo también el curso de máquinas eléctricas 1. Este curso de conversión anteriormente se llamaba el curso de máquinas eléctricas. Entonces, prácticamente el sílabus para la sección de conversión y para la sección de máquinas eléctricas, para la primera parte hasta el parcial es el mismo. Por eso es que me he atrevido a juntar a las 3 secciones para hacer esta recuperación de clases. Vamos a tratar en lo posible de que den su segunda práctica antes del examen parcial para que lleguen preparados al examen parcial y no tengan ninguna dificultad, ¿no? Cuando den su examen parcial. Con respecto a la primera práctica, los que son de la sección de conversión, la sección M, E528M, este martes en el horario que tenemos de clase de 8 a 10, voy a atender los reclamos, voy a dar el solucionario, voy a mostrar el solucionario y voy a atender los reclamos, ¿no? Entonces, pues, ahí van a poder reclamar, ¿no es cierto?, los que creen conveniente con respecto a la calificación de su primera práctica. Y los de máquinas eléctricas 1, igual también en el horario que tenemos de 10 a 1, van a poder ver la solución y fundamentar su reclamo en caso que hubiese algún tipo de reclamo. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar la clase. Justamente en todas las secciones me había quedado, había desarrollado en lo que es el transformador en forma general, los conceptos generales de principio de funcionamiento, operación, partes principales, aspectos constructivos, y había hecho un problema de transformador ideal. Ahora vamos a entrar a ver el transformador real. El transformador real, no, es decir, considerando aspectos que se presentan ya en un aparato, un transformador real. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a ver el modelo matemático del transformador real. Ahí está. Fíjense, ¿cuál va a ser el logro de esta sesión de clases? Que al final de la sesión ustedes analizan el funcionamiento y operación del transformador monofásico real a partir de sus ecuaciones en régimen estable. Entonces, fíjense, habíamos visto nosotros en las clases anteriores lo que era concerniente al transformador real, ¿no? Su estructura física, habíamos dicho que tiene una parte principal que es el corazón del transformador, que está conformado por el núcleo, ¿no es cierto? Que era un núcleo, no era un núcleo sólido, sino era un núcleo laminado, era un núcleo seccionado en planchas magnéticas justamente para que se limite sus pérdidas. Las pérdidas por corrientes parásitas básicamente se limitaban cuando se seccionaba, se laminaba el núcleo en planchas magnéticas y cada lámina se aislaba una de otra por tratamiento de sus superficies, ¿no? Y ahí tenemos también sus bobinados, y en este caso tenemos un transformador de 3 columnas trifásico en el lado de la figura izquierda. Ahí tenemos un transformador en baño de aceite, ¿no es cierto? Ahí tenemos los bobinados que están no muy bien protegidos, aislados, las espiras, las capas están muy bien aisladas, las espiras con barniz o batista barnizada y las capas con papel impregnado en aceite, cinta de algodón. Entonces también tenemos ahí el aceite que refrigera y aísla la parte activa y esa ese aceite circula por los radiadores para su enfriamiento. Tiene sus aisladores en baja tensión, en alta tensión. Tranquilamente ese transformador del lado izquierdo puede ser un transformador de 1500 kVA, ¿no? Que es un transformador que se utiliza en los sistemas de distribución secundaria y de servicio particular de las entidades concesionarias de electricidad. En la figurita de la izquierda, al fondo, tenemos el mismo transformador, pero con un tanque de reserva de aceite por si acaso. Porque cuando hemos dicho que cuando el transformador está operando,
necesita respirar aire del medio ambiente. Entonces, ese aire del medio ambiente, ¿no es cierto?, entra por el expansor, pero es un aire húmedo que tiene que ser no secado por los gránulos de una sustancia deshidratante llamada sílica, aquel que es paso forzado del aire húmedo, y solamente debe entrar aire seco dentro de la cuba del transformador. ¿Por qué? Porque el aceite debe ser de alta rigidez dieléctrica, es decir, de alto punto de ignición. No, si no fuera así, pues el aceite se degrada, se oxida y puede provocar un cortocircuito dentro del transformador. En el lado derecho que tenemos un transformador seco. Fíjense en el lado de ese transformador, ¿no es cierto?, que tiene su núcleo también laminado, seccionado en planchas magnéticas, ¿no es cierto?, y tiene sus bobinados herméticamente aisladas, protegidas. Es un transformador de aproximadamente 500 kVA. Bien, entonces con esas consideraciones vamos a ver el modelo matemático del transformador. Fíjense, aquí tenemos el modelo matemático del transformador. Aquí tenemos un transformador, fíjense, aquí tenemos un transformador de núcleo, fíjense, acá tenemos el núcleo transformador. Este núcleo, vamos a decir así, ese núcleo tiene permeabilidad, este núcleo tiene permeabilidad mu. Vamos a decir, vamos a activar el lapicerito. Acá este núcleo, fíjense, tiene su permeabilidad mucho mayor que la permeabilidad del vacío. No sé, mucho mayor que hemos observado. Si bien es cierto, ya no es como el transformador ideal que tiene su permeabilidad infinita. En este caso, la permeabilidad mu es mucho mayor que mu sub 0. Su permeabilidad mu, así decimos, es mucho mayor que mu sub 0. Entonces va a haber una reluctancia determinada aquí en el núcleo y este flujo que está circulando por el núcleo va a ser limitado por esa reluctancia magnética. Entonces, fíjense, este núcleo tiene permeabilidad finita, por lo tanto, su curva característica de magnetización va a ser una curva no lineal, ¿no? Vamos a decir así, su curva característica B versus H, vamos a dibujar acá su curva característica B versus H de este material ferrobán, de este núcleo B versus H, va a ser una curva no lineal, como hemos visto, que va a presentar tres zonas, ¿no? Va a presentar la zona lineal para pequeños valores de H, va a presentar la zona de curvatura y la zona de saturación. Ahí está. Esta es la curva de este núcleo ferromagnético, ¿no? Tiene aquí la zona del entrehierro, la zona lineal. Aquí está el punto donde se curva esta curva característica, es el codo, el punto óptimo de diseño, y acá está la zona de saturación. Hemos dicho que aquí en la zona lineal se diseñan los transformadores de medida, los transformadores de tensión y de corriente. Aquí en el codo, que es el punto óptimo de trabajo, aquí en este punto se diseñan los transformadores de potencia y los transformadores de distribución. Y en esta zona de saturación se diseñan los estabilizadores ferro-resonantes, es decir, los UPS. ¿Por qué? Porque por más corriente que le demos, ya no crece el voltaje inducido, ya no crece el campo magnético. Por más corriente que le demos, se satura el material y ya no crece. Entonces, repito, los estabilizadores ferro-resonantes se diseñan en la zona de saturación y aquí en el codo se diseñan los transformadores de distribución y los transformadores de potencia. Y aquí en la zona lineal, los transformadores de medida, los transformadores de tensión y de corriente. Esta es la curva, entonces, de este transformador, una curva no lineal. ¿Por qué? Porque la permeabilidad ya no es infinita, sino mucho mayor que mu sub 0. En el caso del transformador ideal, la curva era una recta, o sea, era un transformador lineal o ideal. Entonces, es normal es normal que alimentemos al transformador
con una fuente de voltaje. Entonces, fíjense, aquí tenemos el embobinado de N-1 vueltas, tiene un arrollamiento del primario o lado de alta tensión, un arrollamiento N-1 del primario que tiene su resistencia que está uniformemente distribuida a lo largo de este embobinado. Esta resistencia al arrollamiento está uniformemente distribuido a lo largo del embobinado, pero sin perder mucha precisión, podemos representar que como si toda la resistencia de este embobinado estuviera concentrada en este punto y ser representado por esta resistencia R sub 1, ¿no? Entonces, R sub 1 va a representar la resistencia del embobinado de N sub 1 vueltas. Repito, realmente la resistencia está uniformemente distribuido a lo largo de toda su longitud, a lo largo de las N sub 1 vueltas, ¿no? Igual, acá en el embobinado secundario, este arrollamiento tiene su embobinado N sub 2, ¿no? Y su resistencia de este arrollamiento es representada por este parámetro concentrado R sub 2, que es la resistencia del embobinado secundario. Si ustedes hacen las mediciones de esta resistencia, deben dar valores pequeños, porque este alambre está hecho de cobre o de aluminio de alta conductividad eléctrica. Repito, los conductores son de cobre o aluminio o una aleación de cobre o aluminio, por lo que la resistencia es pequeña. Es pequeña tanto para el primario, conductividad de 99.9% de conductividad eléctrica. Entonces, les decía, es normal alimentar por el primario, por el lado de alta tensión, con un voltaje. Entonces aquí lo vamos a alimentar con un voltaje de alimentación. Este va a ser el voltaje de alimentación B1 de T. Este va a ser el voltaje de alimentación B1. Este voltaje B1 menos más con esta polaridad menos más B1 de T es alterna, por si acaso es alterna, sino que el signo positivo es para indicar que este punto que está acá está a mayor potencial magnético que este punto. Entonces, se entra, lo alimentamos con un voltaje B1 de T que va a provocar una corriente y su 1 de T que va a entrar por la terminal puntuada. Aquí están unas marcas de polaridad, que significa que por ese punto ingresa la corriente. Es un punto referencial que indica que la corriente y su 1 referencial está entrando por este punto. Igual acá en el secundario, esta marca de polaridad indica que este punto está a mayor potencial magnético que este punto, por lo tanto la corriente referencial I sub 2 de T va a entrar por esta terminal puntuada. Entonces es normal conectar la resistencia de carga, es normal conectar la carga aquí en el lado secundario. Aquí conectamos la carga. Ahí está. Aquí va a estar la resistencia de carga. Entonces por acá, realmente la corriente por la carga va a tener este sentido. Va a pasar así en este sentido. Entonces que tenemos que la corriente y L2 de T, la corriente y L2 de T va a ser igual a esta corriente I sub 2. En magnitud van a ser iguales, pero va a tener sentido contrario. Esta corriente IL2, corriente L de load, de carga, 2 del que está en el secundario, va a ser igual a menos I sub 2 de T. I sub 2 de T. Ahí está. Menos I sub 2. Esta corriente IL2 de T va a ser igual a menos I sub 2 de T. Entonces, este es nuestro transformador, ¿no? Con las características de permeabilidad finita y resistencia en los embobinados, ¿no es cierto? También vamos a considerar aquí que en el transformador real se presentan los flujos de dispersión. Ahora sí ya no vamos a poder despreciar los flujos de dispersión. Entonces, fíjense, este transformador va a tener acá un flujo de dispersión, un flujo que se va a perder aquí en esta ventana, ¿no es cierto? Entonces, no, si la corriente está entrando por acá, aplicando la regla de la mano derecha, el flujo de dispersión va a circular en esta trayectoria, en este sentido. Flujo de dispersión phi sub L1 de T, así decimos. Phi sub L1 de T, lo escribimos acá, phi sub L1 de T y sub L1 de T es el flujo de dispersión del embobinado primario.
Phi sub L es el flujo que se pierde aquí en la ventana. Igual como la corriente I sub 2 entra por ese terminal punto A, aquí también vamos a tener un flujo de dispersión en este embobinado secundario, aplicando la regla de la mano derecha. El flujo de dispersión sigue esta trayectoria, phi sub L2 de T. Entonces, phi sub L1 de T es el flujo de dispersión del embobinado primario y este flujo phi sub L2 de T va a ser el flujo de dispersión del embobinado secundario, ¿no es cierto? Estos flujos se pierden aquí en la ventana de trabajo. Este es el flujo que se pierde, se desperdicia. Phi sub L1 de T y phi sub L2 de T. Pero va a haber un flujo producido por la corriente I1 que va a quedar enteramente confinado aquí dentro del núcleo. Esta corriente I1 va a producir dos tipos de flujo. Un flujo que va a permanecer enteramente confinado dentro del núcleo llamado flujo Φ21 de T, Φ21 de T fijo, flujo producido por la corriente I1 que queda enteramente confinado dentro de esta trayectoria magnética Φ21, Φ21 de T, y va a producir un flujo de dispersión que se va a perder en la ventana llamada Φ sub L1 de T. ¿No? Repito, este flujo Φ sub 21 de T es el flujo producido por la corriente I sub 1 de T que permanece enteramente confinada dentro del núcleo. En resumen, la corriente I sub 1 produce dos tipos de flujo. Un flujo de dispersión, flujo de dispersión phi sub L1 de T y un flujo que permanece enteramente confinado dentro del núcleo llamado phi sub L1 de T. ¿No es cierto? Phi sub L1. Y la corriente I sub 2 de T, al igual manera, la corriente I sub 2 de T va a producir un flujo de dispersión que se pierde en la ventana del embobinado 2, más un flujo phi sub 1, 2 de T que permanece enteramente confinado dentro del núcleo. Repito, esta corriente I sub 2 va a producir dos tipos de flujo, un flujo de dispersión y un flujo que permanece enteramente confinado dentro del núcleo, phi 1, 2 de T. Entonces, el flujo resultante que va a estar, el flujo magnetizante resultante que va a permanecer enteramente confinado dentro del núcleo, ¿qué flujo será? Ese flujo magnetizante resultante, fíjense, ese flujo magnetizante resultante phi, así decimos, phi, sub m de t, es el flujo magnetizante resultante, ese flujo phi sub m de t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de este flujo phi sub 2,1 de t que es producido por la corriente I sub 1 y que permanece enteramente confinado dentro del núcleo. Este flujo phi sub m de t va a ser igual a este flujo, así decimos, a este flujo phi 2,1 de t, flujo phi 2,1 de t, más este flujo 1,2 de T producido por la corriente I sub 2 que permanece enteramente confinado dentro del núcleo. Más, así decimos, el flujo phi sub 1, 2 de T. Ahí está. Entonces tengo ese flujo resultante. Este flujo resultante, repito, es la suma del flujo phi 2,1 creado por la corriente I1 que permanece enteramente confinado dentro del núcleo, más el flujo 1,2 de T producido por la corriente I2 que permanece enteramente confinado dentro del núcleo. Entonces, aquí en los terminales del embobinado, fíjense, hemos dicho que cuando hay un flujo variable en el tiempo que está circulando por el núcleo y tenemos un embobinado en reposo, aquí en los terminales del embobinado, se va a inducir una FEM SO1, una FEM SO1 en el primario y en el secundario también se va a inducir una FEM SO2. SO2. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual esta FEM E1? ¿A qué va a ser igual esta fuerza electromotriz E1 de T? ¿A qué va a ser igual esta FEM? Aplicando la ley de Faraday, esta FEM E1 de T, fíjense, esta FEM E1 de T, así decimos,
esta FEM E1 de T va a ser igual, aplicando la ley de Faraday, al número de vueltas del embobinado 1, va a ser igual al número de vueltas del embobinado 1 por la razón de cambio de este flujo magnetizante resultante que permanece enteramente confinado entre el núcleo respecto al tiempo. N1, así decimos, derivada de ese flujo magnetizante resultante respecto del tiempo. ¿No? N1 derivada de phi sub m de t respecto al tiempo. Y aquí va a ser igual esta Fm sub 2, esta fuerza electromotriz E sub 2 de t va a ser igual al número de vueltas del embobinado 2, número de vueltas del embobinado 2 por la derivada de ese flujo magnetizante resultante respecto del tiempo. Ahí está. N sub 2 derivada de flujo magnetizante respecto de la Fm sub 2. Tengo la Fm1 y la Fm sub 2. Las fuerzas electromotrices inducidas en los terminales del embobinado. Como ustedes pueden ver, este flujo E1, esta fuerza electromotriz inducida, la Fm1, depende de la variación de ese flujo magnetizante resultante. Y la Fm sub 2 también depende de la variación de ese flujo magnetizante resultante. E sub 1 será mayor si mayor es la variación, si mayor es el cambio de esa rapidez de cambio es mayor, y también depende del número de vueltas del embobinado, ¿no es cierto? Entonces, aquí puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff para circuitos magnéticos. Repito, aquí puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff para circuitos magnéticos. Si aplico la segunda ley de Kirchhoff en esta malla de la izquierda, ¿qué cosa tendré? Tendré que este voltaje B1 de T, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la caída en esta resistencia del embobinado primario, más la caída debido al flujo de dispersión, porque tenemos dos tipos de flujo. Un flujo de dispersión del embobinado primario y un flujo magnetizante resultante que está enteramente confinado dentro del núcleo. Entonces, aquí, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, voy a tener que este voltaje B1 de T va a ser igual a la caída en la resistencia, más la caída debido al flujo de dispersión, más la caída debido al flujo magnetizante resultante establecida dentro del núcleo. Entonces escribo, ¿no? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff. B1 de T, así digo, B1 de T, voltaje B1 de T, ¿a qué va a ser igual? Este voltaje, así decimos, este voltaje B1 de T, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la caída en esta resistencia del embobinado primario. Aquí va a ser igual a R1 por la corriente y su 1 de T, ¿no es cierto? Más, que tengo acá, la caída en este debido al flujo de dispersión. ¿Cómo se puede cuantificar la caída debido al flujo de dispersión que se pierde en el embobinado primario? Más, decimos aquí, el número de vueltas, ¿no es cierto?, el embobinado primario por la derivada de ese flujo de dispersión, phi sub L1 de t respecto del tiempo, ¿no? Y más la caída de voltaje debido al flujo magnetizante resultante que se establece, que es la fuerza electromotriz E1 de T. Pero lo escribimos, ¿no? Lo escribimos para que vean que depende del número de vueltas del embobinado primario y depende de la razón de cambio de esa variación de ese campo magnético respecto del tiempo. Será más N1, ¿no es cierto? Derivada, así decimos, derivada de ese flujo magnetizante resultante respecto del tiempo. Ahí está. Tengo esta ecuación. Igual, aquí en el devanado secundario, ¿qué cosa tendré?
tendré que este voltaje V sub 2 de T con esta polaridad que tenemos acá, menos más V sub 2 de T, y la corriente I sub 2 que ingresa hacia adentro, este voltaje V sub 2 de T, ¿a qué va a ser igual? Este voltaje V sub 2 de T va a ser igual a la caída acá en la resistencia del embobinado secundario, ¿no? Va a ser igual a la caída, ¿no? A la caída de tensión en esta resistencia más la caída debido al flujo de dispersión más la caída debido al flujo magnetizante resultante que está establecido aquí dentro de este flujo phi sub m de t que es phi 2,1 de t más phi 1,2 de t. Entonces este voltaje V sub 2 de t, fíjense, este voltaje V sub 2, V sub 2 de t, ¿a qué va a ser igual? Este voltaje V sub 2 de t va a ser igual a la caída en la resistencia del embobinado secundario, ¿no es cierto? Más la caída de voltaje debido al flujo de dispersión, que se tiene en ese embobinado secundario respecto del tiempo más número de vueltas derivada de ese flujo magnetizante resultante respecto del tiempo. Ahí está, ¿no es cierto? Ese es, ¿no? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff tanto en el embobinado primario como en el embobinado secundario. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, jóvenes, alguna pregunta, alguna duda con respecto a esas caídas de voltaje debido al flujo de dispersión, debido al flujo de dispersión y debido al flujo magnetizante resultante que se establece, ¿no? En esa trayectoria magnética. Repito, ese flujo magnetizante resultante phi sub m de t es la suma del flujo phi 2,1 producido por la corriente I sub 1 más el flujo 1,2 producido por la corriente I sub 2 que permanece enteramente confinado dentro del núcleo. Entonces, realmente trabajar con flujos es complicado. Trabajar con flujos es complicado. Lo que hacemos es trabajar con voltajes. Pero para trabajar con voltajes tenemos que definir esa caída de tensión debido al flujo de dispersión va a ser representada por una inductancia de dispersión, una inductancia de dispersión del embobinado primario y una inductancia de dispersión del embobinado secundario. Porque dejar así esas dos ecuaciones en función del flujo no me ayuda mucho en la construcción del modelo matemático del transformador de distribución que tengo dibujado. Por eso tengo que plantear otra ecuación que va a tener las mismas características, pero voy a tener en cuenta que en lugar de tener la caída de tensión debido al flujo de dispersión, lo voy a tener una caída de tensión debido a, a una inductancia de dispersión. Entonces, definimos el concepto de inductancia de dispersión. ¿Cómo se define la inductancia? Si decimos inductancia de dispersión L sub L1. ¿Cómo se define la inductancia de dispersión del embobinado primario? Esta inductancia de dispersión del embobinado primario se define como el número de vueltas del embobinado primario, ¿no es cierto?, por la derivada de ese flujo de dispersión del embobinado primario respecto de la corriente I sub 1. Así, L sub L1, la inductancia de dispersión del embobinado primario, va a ser el número de vueltas del embobinado primario por la derivada del flujo de dispersión respecto de la corriente I sub 1, ¿no? ¿Cómo definimos la inductancia de dispersión? ¿Cómo definimos la inductancia de dispersión del embobinado secundario? La inductancia de dispersión del embobinado se lo definimos como el número de vueltas del embobinado secundario por la derivada del flujo de dispersión de ese flujo del embobinado secundario respecto de la corriente I sub 2 de T. I sub 2.
derivada del flujo de dispersión del embobinado secundario respecto a la corriente del secundario. Estas son las inductancias de dispersión del embobinado primario y del embobinado secundario. ¿Qué más sabemos? No sabemos que si yo divido la FEM E1 entre la FEM E2, ¿qué cosa voy a tener? Fíjense, si yo divido la fuerza electromotriz E1, la FEM inducida E1 entre la FEM inducida E2, ¿qué cosa voy a tener acá? Voy a tener que aquí, si divido esta expresión N1 derivada del flujo magnetizante resultante respecto al tiempo entre el flujo entre N2 derivada del flujo magnetizante respecto al tiempo, se van a cancelar esos flujos y me va a quedar que esto va a ser igual al cociente del número de vueltas, del embobinado primario entre el número de vueltas del embobinado secundario. Y esto va a ser igual a A. ¿Qué cosa era A? La relación de transformación del transformador. A era la relación de transformación del transformador. Entonces, estas dos ecuaciones que están expresadas así en función de los flujos y del tiempo, va a ser expresado de esta manera. Esta primera ecuación va a ser así, ¿no? V1 de T, fíjense, V1 de T, el voltaje, V1 de T, el voltaje aplicado al embobinado primario, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la caída acá en la resistencia del embobinado primario, va a ser igual a la caída en la resistencia del embobinado R1 por I1 de T, ¿no? Ahí está. Más, así decimos, más. Aquí, en lugar de tener N1 derivada del flujo de dispersión respecto al tiempo, vamos a utilizar el concepto de la inductancia de dispersión. Esta inductancia de dispersión va a ser acá, ¿no? Esta caída de voltaje debido al flujo de dispersión va a ser más L sub L1, así decimos, L sub L1, que es la inductancia de dispersión del embobinado primario, por la derivada, de la corriente, I sub 1 de T respecto de T. Ahí está. Derivada de la corriente, que es función del tiempo, respecto al tiempo, ¿no? L sub L de I de T, inductancia de dispersión derivada de la corriente I sub 1 respecto del tiempo, más. Fíjense, en lugar de tener N1 derivada del flujo magnetizante respecto al tiempo, es la FEM, la fuerza electromotriz E1. Esta fuerza electromotriz E1 es la N1 derivada del flujo magnetizante resultante respecto al tiempo, más E1 de T, más, así decimos, E sub 1 de T. Entonces, así va a quedar resumido esta primera ecuación del voltaje aplicado en los terminales del embobinado primario. ¿Y a qué va a ser igual B sub 2 de T? ¿A qué va a ser igual B sub 2 de T? ¿A qué va a ser igual B sub 2 de T? Este voltaje que está aquí en los terminales de salida del embobinado primario. Este voltaje B sub 2 de T va a ser igual a la caída aquí en la resistencia del embobinado secundario, va a ser igual a la caída, si decimos, a la caída en la resistencia del embobinado R sub 2 por I sub 2 de T, más la caída de voltaje en la inductancia que se pierde debido a la caída debido al flujo de dispersión que se pierde. Entonces, antes de poner acá N2 derivada del flujo de dispersión respecto al tiempo, pongo acá la inductancia, así la inductancia de dispersión del embobinado secundario por la derivada de la corriente I sub 2 de T respecto del tiempo. Más, así decimos, más es un 2 de T, más
Eso no sé. A la fuerza electromotriz inducida debido a ese flujo magnetizante resultante establecido en el. Entonces, con estas dos ecuaciones que están expresadas en función de la inductancia, de dispersión y de la fuerza electromotriz inducida en el embobinado primario y en el embobinado secundario, vamos a plantear el circuito equivalente de ese transformador real, ¿no? Vamos a plantear cómo es el circuito equivalente exacto en el dominio del tiempo. Ojo, en el dominio del tiempo. Vamos a plantear su circuito equivalente en el. Si no hay preguntas, entonces pasaremos a borrar y a plantear el circuito equivalente exacto en el dominio del tiempo de ese transformador real. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? Entonces, a manera de repaso, vamos a ver la diapositiva. Voy a borrar para ver las diapositivas, jóvenes. Voy a borrar para ver las diapositivas. Ahí está, ¿no? Fíjense, ahí tengo mi transformador, ¿no es cierto? Cuyo primario está sometido al voltaje U sub 1 de T. Ahí tenemos la corriente de excitación que está entrando por el devanado primario. Dice flujo de dispersión, tenemos un flujo de dispersión que se pierde en el embobinado primario. En el embobinado secundario, que está en el lado derecho, no está cerrado el circuito, está en circuito abierto, por lo tanto hay voltaje inducido, pero no hay corriente. I sub 2 de T es el voltaje inducido y la corriente I sub 2 de T es cero. Entonces, al no haber corriente eléctrica, no va a haber flujo de dispersión en el embobinado secundario. Repito, en ese transformador de la figura tenemos el núcleo que está haciendo, ¿no? Está circulando por el núcleo, el flujo magnetizante resulta únicamente debido a la corriente de entrada del devanado primario, porque el embobinado secundario está en circuito abierto. Dice, tenemos acá una representación simplificada del flujo de dispersión y entre paréntesis primario. Solamente hay flujo de dispersión en el embobinado primario, ¿no? Y el flujo magnetizante resultante que circula phi de t va a ser únicamente debido a la corriente del primario. Dice, en vacío o circuito abierto no circula corriente por el secundario, por tanto no produce flujo de dispersión. Cuando no hay corriente por un embobinado, no hay flujo de dispersión. Dice, en serie con el primario se colocará una bobina que será la que genere el flujo de dispersión en el modelo matemático, obviamente, ¿no? En el modelo matemático hay que colocar una bobinita, en este caso ya está colocando una reactancia, ¿no? Porque está alimentando con un voltaje alterno, U sub 1 de T, que produce la corriente de excitación I sub 0 de T. Tenemos la resistencia interna del embobinado R sub 1 y tenemos el flujo de dispersión que es representado por esa reactancia de dispersión X sub D1 de T, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la FEM E1 de T. Ahí tenemos entonces la representación de ese circuito. Bien. Entonces dice, supongamos, dice, ¿no?, que el flujo phi sub 1 de t, según la ecuación 417, es el flujo total producido por la corriente I sub 1 de t. Ese flujo phi sub 1 de t, que es el flujo total producido por la corriente I sub 1 de t, va a ser igual a la suma, según la ecuación 417, la suma del flujo de dispersión más el flujo que permanece enteramente confinado dentro del núcleo. Donde dice acá, flujo phi sub 1 de t es el flujo total establecido por la corriente I sub 1 de t. Phi sub 1 de t es la parte de phi sub 1 de t que existe totalmente dentro del núcleo, por lo tanto enlaza únicamente al embobinado 2.
O sea, ese flujo phi 21 de T es el flujo que permanece enteramente confinado dentro del núcleo. Phi sub L1 de T es la parte de phi sub 1 de que enlaza únicamente al embobinado. Quise que phi sub L entonces el flujo de dispersión. Dice el término phi sub L1 de T es llamado flujo de dispersión del embobinado 1 con respecto al embobinado 2. Según la ecuación 4.18, según la ecuación 4.19, tenemos que ese flujo de dispersión phi sub L1 de T es igual a fuerza magnetomotriz entre reluctancia. ¿Pero qué reluctancia? Reluctancia de dispersión. La inversa de la reluctancia de dispersión será la permeancia de dispersión P sub L1, N1 por I sub 1 de T. En cambio, ese flujo phi 21 de T es el flujo que permanece enteramente confinado dentro del núcleo, que va a ser igual. El flujo phi 21 según la ecuación 4.19 es la fuerza magnetomotriz, o sea, N1 por I sub 1 de T entre la reluctancia del material del núcleo. Entonces, la inversa de la reluctancia del material va a ser la permeancia del material, o permeancia. Entonces, P sub L1 es la permeancia de la trayectoria magnética del flujo de dispersión phi sub L1 y P sub M es la permeancia de la trayectoria magnética dentro del núcleo. Análogamente, phi sub 2 de T es el flujo debido a la corriente sub 2, luego phi sub L2 es el flujo de dispersión del embobinado 2 con respecto al embobinado 1, phi sub L2 es la permeancia de la trayectoria del flujo de dispersión 2 por la fuerza magnetomotriz N2. Por eso, según la ecuación 420. P sub L2 es la permeancia de la trayectoria de dispersión del flujo phi sub L2. Entonces, una vez que definimos, ¿no?, los flujos, planteamos la ecuación. Dice, las ecuaciones del circuito basadas en la ley de Kirchhoff para los dos embobinados lo tenemos en la ecuación 422 y en la ecuación 423. B sub 1 de T, que va a ser igual, B sub 1 de T según la ecuación 422 va a ser la caída en la resistencia B1 de T, R1 por I sub 1 de T más la caída total de ese flujo 1 total no debido a la corriente I sub 1. Ese flujo total, según la ecuación 424, se divide en dos flujos. Un flujo de dispersión, una caída debido al flujo de dispersión, más otra caída debido al flujo magnetizante resultante total establecido en el núcleo, ¿no? B sub 1 de T va a ser igual a R sub 1 por I sub 1 de T más N1, derivada del flujo de dispersión respecto al tiempo, más N1 derivada del flujo magnetizante resultante total respecto al tiempo, según la ecuación 424. Y según la ecuación 425, tenemos que ese voltaje B sub 2 de T va a ser igual a R sub 2 por I sub 2 de T más N sub 2 derivada del flujo de dispersión respecto al tiempo más N sub 2 derivada del flujo magnetizante resultante respecto al tiempo. La ecuación 424 y 425 que les escribí en la primera diapositiva. Entonces, E1 de T va a ser a E sub 2 de T como N1 es a N2 según la ecuación 434, que resulta de dividir la ecuación 430 entre la ecuación 431. Y luego podemos escribir la ecuación 432 y 433. ¿Qué dice la ecuación 432? Que el voltaje B1 de T va a ser igual a la caída en la resistencia R1 por I sub 1 de T más la inductancia de dispersión derivada de la corriente I sub 1 de T respecto al tiempo más la FEM E1 de T. Y la ecuación 433 que dice que el voltaje B sub 2 de T va a ser igual a R sub 2 por I sub 2 más L sub N2 derivada de I sub 2 respecto al tiempo más E sub 2 de T. Entonces, fíjense, para explicar mejor, vamos a hacer uso de la pizarrita. Vamos a hacer uso de la pizarrita y vamos a escribir las ecuaciones y vamos a plantear el modelo matemático, de ese transformador real. ¿Qué tenemos como dato? Las ecuaciones, ¿no es cierto? Las ecuaciones. A partir de las ecuaciones vamos a plantear el circuito equivalente exacto en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que B1 de T, fíjense, B1 de T, el voltaje B1 de T, ¿a qué va a ser igual el voltaje B1 de T? El voltaje B1 de T va a ser igual,
¿no es cierto?, a la caída en la resistencia del embobinado primario, R1 por I sub 1 de T. Esa resistencia R1 representa la resistencia del arrollamiento primario de la arteria del bobinado primario, más la caída, debido al flujo de dispersión, más la caída debido al flujo de dispersión que va a ser representado por una inductancia de dispersión del embobinado primario por la derivada de la corriente I sub 1 respecto del tiempo. Derivada de I sub 1 de T respecto del tiempo. Más la caída de voltaje, la FEM inducida E1 de T, N1 derivada del flujo magnetizante resultante respecto del tiempo, que es la FEM E1 de T. Ahí está. Esta es la primera ecuación que hemos planteado. En el primario, en el embobinado primario. Y la segunda ecuación que hemos considerado esta, que B sub 2 de T, ¿a qué va a ser igual B sub 2 de T? B sub 2 de T va a ser igual a la caída en la resistencia del embobinado secundario. O sea, R sub 2 por la corriente I sub 2 de T, I sub 2 de T, más la caída debido al flujo de dispersión, que va a ser la inductancia de dispersión del embobinado secundario por la derivada de la corriente I sub 2 de T respecto del tiempo. Respecto del tiempo. Más la FEM E sub 2 de T. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, en base a estas ecuaciones vamos a plantear el circuito equivalente. Aquí tengo el voltaje aplicado. Ese voltaje aplicado lo represento por dos terminales. Los terminales de entrada. Este terminal de entrada y este terminal de entrada. Ahí está. Entonces, el voltaje aplicado en este terminal va a ser el voltaje B1 de T. B1 de T. Este voltaje, ¿qué cosa provoca? Este voltaje provoca una corriente de entrada. Esa corriente de entrada va a ser la corriente I1 de T, así, I1 de T. ¿Quién limita el paso de esta corriente? La resistencia del embobinado primario. La resistencia del embobinado primario. Resistencia R1. Aquí tengo una caída de voltaje debido a una inductancia de dispersión. Esa caída de voltaje se representa por esta inductancia de dispersión L sub L, inductancia de dispersión del embobinado primario. Y aquí tengo la FEM, la fuerza electromotriz inducida en los terminales del embobinado, que va a ser representada por este arrollamiento, ¿sí? Por este arrollamiento. Ahí tengo el arrollamiento. Ahí está. Este va a ser el embobinado primario. Va a ser el embobinado primario. Ahí está, ¿no? Con su marca de polaridad. Su marca de polaridad. Aquí la FEM E1 de T. La FEM E1 de T. El embobinado de N sub 1 vuelta. Esto es lo que está pasando en el embobinado. Según esta ecuación, según esta primera ecuación planteada aplicando la segunda ley de Kirchhoff, tengo que el voltaje aplicado entre terminales se va a hacer igual a la caída en la resistencia del arrollamiento primario, más la caída de voltaje debido al flujo de dispersión que se pierde, más la fuerza electromotriz inducida en los terminales del embobinado, la caída de tensión debido al flujo magnetizante resultante que permanece enteramente confinado dentro del núcleo. ¿Y qué tengo en el secundario? En el secundario tengo esta ecuación. B sub 2 de T, ¿a qué va a ser igual? A R sub 2 por I sub 2 de T más L sub L2 de T por la corriente I sub T más la FEM sub 2 de T. Quiere decir que aquí también voy a tener un arrollamiento en el lado secundario. Tengo mi arrollamiento en el secundario. Ahí está. De N sub 2 vueltas
N sub 2 vueltas con su marca de polaridad, ¿no es cierto? Y aquí tengo, ¿qué cosa tengo acá? Tengo mi inductancia de dispersión del embobinado secundario, tengo mi resistencia, ¿no es cierto? Y aquí tengo, ¿qué cosa? La resistencia de carga. Tengo acá la conectada, la resistencia de carga. Aquí entre estos terminales va a estar conectada esta resistencia de carga. R sub L, aquí tengo la inductancia de dispersión del embobinado secundario, la resistencia del arrollamiento secundario, y aquí tengo la caída de voltaje de 2 de T en el secundario. Estas marcas de polaridad indican que es el punto por donde ingresa la corriente I sub 2 de T, ¿no es cierto? La corriente I sub 2 de T, pero realmente la corriente acá por el secundario tiene este sentido, les decía. Esta es la corriente, así decimos, la corriente en el lado secundario respecto del tiempo. Ahí está, corriente IL2 de T, que va a ser igual en magnitud a esta corriente I sub 2 referencial, pero va a tener signo contrario. Va a ser menos I sub 2 de T. Ahí está, menos I sub 2. Entonces, este es el modelo matemático del circuito equivalente en el dominio, pero es un circuito equivalente parcial. ¿Por qué decimos que es parcial? Porque no se está tomando en cuenta el núcleo. Si ustedes se dan cuenta, cuando hemos formulado las ecuaciones en el tiempo, hemos considerado los dos arrollamientos del primario, del secundario, la caída de voltaje debido al flujo de dispersión en el embobinado primario, en el embobinado secundario, y la caída de voltaje en los arrollamientos, que es representada por la fuerza electromotriz 1, E1 de T, y la fuerza, la FEM, la fuerza electromotriz inducida, es un 2 de T, ¿no es cierto? Pero nos hemos olvidado al núcleo, porque ustedes saben que todo transformador tiene su núcleo magnético. Ese núcleo magnético, ¿no es cierto? Según lo que hemos visto, presenta dos tipos de pérdidas. Las pérdidas en el núcleo, ¿no es cierto? Pérdidas que son pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas. Repito, ese núcleo presenta dos tipos de pérdidas, pérdidas por histéresis, pérdidas por corrientes parásitas, por lo tanto, podría ser representado por una resistencia de pérdidas, ¿no? Pero ¿qué más tiene ese núcleo? Ese núcleo se establece un flujo magnetizante resultante, ¿no? En ese núcleo se establece un flujo phi sub m magnetizante resultante que permanece enteramente confinado dentro del núcleo. Entonces, mi modelo matemático deberá contener, ¿qué cosa? Un parámetro que represente las pérdidas en el núcleo, que es una resistencia de pérdidas o una conductancia, su elemento inverso, y un elemento que represente al flujo magnetizante resultante establecida en el núcleo, que va a ser representada por una inductancia magnetizante, o en todo caso, si estoy en el dominio de la frecuencia, una reactancia magnetizante, o lo que es lo mismo su inversa, una susceptancia magnética. Es por esa razón que ese núcleo, esos parámetros que van a modelar al núcleo, se va a dibujar aquí en el primario de esta manera. Aquí en el primario saco una rama en derivación, que va a estar conformada por una resistencia de pérdidas, y una inductancia magnetizante. Ahí está, una inductancia magnetizante. Ahí está. Entonces, esta resistencia de pérdidas, R sub P, repito, representará las pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas establecidas en el núcleo. Y esta inductancia magnetizante, al ser recorrida, porque acá hay una corriente de excitación, ¿no? Y su phi de T, que tiene dos componentes.
una componente de pérdidas, que pasa por acá, componente de pérdidas y su PDT, y una componente magnetizante, una componente magnetizante y su MT. Entonces, repito, cuando pasa esa corriente de pérdidas por la resistencia de pérdidas, representa a las pérdidas totales en el núcleo, que son las pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parástas. Y cuando esa corriente magnetizante pasa por la inductancia magnetizante, representa a quién? Al flujo magnetizante resultante establecido en el núcleo. Entonces, ustedes se preguntarán, profesor, usted ha dibujado dos embobinados, un embobinado de n sub 1 vueltas y un embobinado de n sub 2 vueltas. Claro, el transformador mínimamente tiene dos embobinados y en el modelo que estamos trabajando están los dos embobinados. ¿Y por qué solo representa un solo núcleo? Porque si ustedes se dan cuenta, en el modelo matemático, en la estructura del núcleo, en el transformador, tenemos un solo núcleo. Ese núcleo, ese modelo matemático que representa el núcleo puede ser dibujado en el primario o puede ser dibujado en el secundario, porque tenemos un solo núcleo que puede ser dibujado en el primario o puede ser dibujado en el secundario. Ahí está. Entonces, de esa manera, tenemos nuestro modelo matemático. Ahí está. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Preguntas hasta acá. Repito, R sub P. Pregunten, por favor, si hay dudas. R sub P representa la resistencia de pérdidas. Así decimos, resistencia. Resistencia. Profesor, sí. Sí. En caso haya más voltajes de salidas en el bobinado secundario, ¿esas fórmulas se mantendrían? Mm, para cada circuito habría que plantear su salida. B1 sería el mismo, pero B sub 2, 1, B sub 2, 2, B sub 2, 3, dependiendo de cuántas salidas tenga. En el secundario tendríamos varias ecuaciones, pero de este lado secundario nada. Muy Entiendo. buena su Entonces, pregunta. lo que variaría proporcionalmente sería la resistencia 2. Claro, de acuerdo a la cantidad de las vueltas que tengamos en cada salida. Así es. Y la inductancia de dispersión también variaría debido a que el flujo de dispersión se da para cada embobinado. Variaría el flujo de dispersión, la resistencia de salida y la resistencia de carga. Todos los parámetros del secundario variarían de acuerdo a cuántas salidas tengamos en el lado secundario. Pero esos problemitas no le voy a poner. Vamos a trabajar siempre con un solo devanado primario y un solo devanado secundario. Entiendo. Entonces, esta resistencia R sub P representa la resistencia de pérdidas. Resistencia de pérdidas en el núcleo. Resistencia de pérdidas en el núcleo. Profesor, una pregunta. Profesor, Dime, profesor, está ahí en la ecuación en V2, ¿por qué no utilizó el RL que puso como resistencia? esta resistencia RL, porque Ajá, tengo ya la salida, ¿cómo tengo la utilizarlo? salida. Tengo la salida con esta polaridad, tengo la salida con esta polaridad, ¿no es cierto? Porque si yo pongo acá B sub 2, B sub 2 ¿a qué va? O RL ¿a qué va a ser igual? Esa resistencia de carga RL ¿a qué va a ser igual? Esta resistencia de carga R sub L va a ser igual al cociente del voltaje de salida B sub 2 de T entre la corriente de salida I sub L y sub L2 de T. Entonces este B sub 2 lo puedo reemplazar acá, ¿no es cierto? Y tendría R sub L en función de la tensión B sub 2 y de la corriente I sub L2. Y más aún, esta resistencia de carga sería el voltaje B sub 2 de T, ¿no es cierto? B sub 2 de T entre la corriente referencial, que es menos Ujú. I sub 2
de t. ¿Alguna pregunta, joven? Profesor, pero ahí cuando calculo el RL ya no iría con el signo negativo, ¿verdad? Claro, cuando tomo la corriente de carga I sub L2, ya no. Pero si tomo como referencia la corriente I sub 2, ahí sí tiene que ir el signo negativo. Saldría con resistencia negativa, ¿es posible eso? No, Resistencia no, negativa. no quiere decir negativo, sino que el Ajá. término, o mejor dicho, el sentido de la corriente está cambiando. Ese signo negativo, el signo Ah, negativo es para indicar que la corriente tiene sentido contrario. ah, No quiere entiendo. decir que la resistencia es negativa, sino que la corriente tiene sentido contrario. Ujú. No, no. Gracias. Entonces, R sub P va a ser la resistencia de pérdidas. Resistencia de pérdidas en el núcleo. ¿Qué tipo de pérdidas tenemos en el núcleo? Pérdidas por histéresis, así decimos. Tenemos en el núcleo las pérdidas, pérdidas, pérdidas por histéresis, pérdidas por histéresis más pérdidas por foco o corrientes parásitas. Pérdidas por foco. Ahí está, ¿no? Esta resistencia de pérdidas toma en cuenta las pérdidas por histéresis más las pérdidas por corrientes parásitas. Y esta inductancia magnetizante, fíjense, esa inductancia magnetizante, esta inductancia, al ser recorrida por la corriente magnetizante, decimos hacer, al ser recorrida, al ser recorrida, al ser recorrida por la corriente magnetizante, por la corriente magnetizante, representa, representa al flujo, representa al flujo magnetizante resultante, representa al flujo magnetizante, representa el flujo magnetizante resultante, al flujo magnetizante resultante y su M establecida en el núcleo. Establecida en el núcleo. Ahí está. Entonces, este es el circuito equivalente exacto en el dominio del tiempo. Repito, este es el circuito equivalente exacto en el dominio del tiempo del transformador real. Y lo escribimos, ¿no? Circuito equivalente, circuito equivalente exacto en el dominio del tiempo.
Ahí está. Pero ustedes saben de que trabajar en el dominio del tiempo realmente es complicado. Justamente para eso son los fasores, o sea, en otras palabras, trabajar todo en el dominio de la frecuencia simplifica mucho los cálculos. Entonces, si no hay otras preguntas más, pasaríamos a ver el circuito equivalente exacto en el dominio de la frecuencia. Lo mismo, pero ahora con fasores. Con fasores. Preguntas adicionales, jóvenes, pregunten por favor. Bien, no hay preguntas, entonces pasamos a ver el circuito equivalente exacto del transformador real en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia. No se olviden, fíjense jóvenes, no se olviden que esta corriente de excitación, que pasa por esta rama, o sea, esta rama en paralelo representa el núcleo. Y esta corriente de excitación, fíjense, esta corriente de excitación, y su phi de t, ¿a qué va a ser igual? Esta corriente de excitación y su phi de t va a ser igual a la suma de la corriente de pérdidas, ¿no es cierto?, más la corriente magnetizante, más la corriente magnetizante. Y acá tenemos una corriente. Esta corriente que circula por esta partecita del devanado primario es la corriente I'2. ¿Qué significa I'2? I'2 de T significa que estamos reflejando esta corriente IL2 de T. Estamos reflejando esta corriente IL2 de T entre la relación de transformación del transformador. Y esta relación de transformación del transformador, esta relación de transformación no es nada más que el cociente del número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Todo lo que sea con prima es reflejar ya sea el secundario al primario. O si más adelante vamos a ver también cómo podemos reflejar los parámetros del primario al lado secundario. Por si acaso, este es corriente, ¿no? Corriente I'2. Corriente I'2, corriente I'L2 de T respecto, dividido entre A. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver el circuito equivalente exacto en el dominio de la frecuencia. Jóvenes, los transformadores con núcleos ferromagnéticos poseen características de saturación y de histéresis. Es difícil obtener un circuito equivalente exacto para un transformador de núcleo de hierro que represente con suficiente aproximación las diferentes condiciones de operación. La mayoría de los transformadores de núcleo de hierro son sometidos en general a una excitación senoidal y operados la mayor parte del tiempo en un estado estable. Entonces, a continuación, voy a plantear un circuito equivalente exacto en el dominio de la frecuencia, considerando que el transformador va a operar a condiciones nominales o muy cercanas a dichas condiciones nominales. Entonces voy a borrar acá y digo lo siguiente. Circuito equivalente exacto, así decimos, circuito circuito
Circuito equivalente. Circuito equivalente exacto del transformador circuito equivalente del transformador real en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿qué significa el circuito equivalente exacto del transformador real en el dominio? Quiere decir que vamos a hacer uso del operador J. Vamos a trabajar con fasores. Aquí tengo los terminales de entrada al bobinado primario. El voltaje B1 va a ser el voltaje de entrada. Este voltaje de entrada genera, ¿qué cosa? Una corriente de entrada. Una corriente de entrada fasorial. Y su 1. Esta corriente de entrada y su 1 es limitada por la resistencia del embobinado primario. Entonces, en el dominio de la frecuencia, la resistencia sigue siendo R, no cambia. Es un elemento resistivo. Ahí está. La resistencia del embobinado primario. R1. R1. ¿No? Tengo la inductancia de dispersión, que en el dominio de la frecuencia, ¿cómo trabaja una inductancia? Como una reactancia. Esa reactancia va a ser esta reactancia. Ahí está. J, fue el operador J, X1. Justamente así decimos, X1, ¿qué cosa va a ser X1? X1 en primer lugar va a ser la frecuencia angular por esa inductancia de dispersión phi L sub L1. La frecuencia angular en radianes por segundo, ¿a qué es igual? Es igual a 2 pi por la frecuencia de la red, ¿no es cierto? Y todo esto multiplicará a esa inductancia de dispersión del embobinado primario, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿qué cosa? La reactancia de dispersión del embobinado primario. Decimos acá reactancia. Reactancia de dispersión reactancia de dispersión del embobinado primario. Ahí está, ¿no? ¿Y qué tendremos aquí? Esa rama en paralelo. Tendremos aquí la rama en paralelo que representa quién? Representa el núcleo magnético. Aquí podremos tener una resistencia de pérdidas, que tendremos acá una reactancia magnetizante. Acá tendremos, así decimos, una reactancia magnetizante.
¿no? XM que viene a ser la frecuencia angular por la inductancia magnetizante. Esto va a ser igual a 2pi por F, a 2pi por F por la inductancia magnetizante. Entonces, esta es la reactancia magnetizante. Esta reactancia magnetizante, al ser recorrida por la corriente, así decimos, por la corriente magnetizante, representa el flujo principal establecido en el núcleo. Acá por la resistencia de pérdida circula la corriente de pérdida. Y por acá viene la corriente de excitación. Ahí está. Corriente magnetizante, corriente de excitación y corriente de pérdida. ¿Qué tenemos luego? Luego tenemos aquí nuestro devanado de n sub 1 vueltas. Ahí está. Ahí está. Con esta marca de polaridad. Y aquí este devanado de n sub 1 vueltas. Y aquí la FEM. La FEM E1. Esta es la fuerza electromotriz resultante. ¿Qué tenemos acá? Tenemos aquí el embobinado secundario. Tenemos aquí el embobinado secundario de n sub 2 vueltas con su marca de polaridad. ¿Qué tenemos aquí luego? Tenemos aquí la reactancia de dispersión del embobinado secundario JX2. JX2. Tenemos la resistencia del embobinado secundario, R sub 2. Y aquí tenemos en general los terminales para la salida de una carga, de una impedancia de carga que podrá ser inductiva, resistiva, capacitiva, en general una impedancia de carga ZM. Entonces JX2 o X2, X2 que va a ser igual a la frecuencia angular por la inductancia de dispersión del embobinado secundario. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 2pi por F, 2pi por F, por la inductancia de dispersión del embobinado secundario, y esto viene a ser la reactancia de dispersión, la reactancia de dispersión del embobinado secundario. Secundario. Ahí está. Entonces, fíjense, ¿qué tengo en el secundario? Tengo la fuerza electromotriz resultante establecida aquí en el secundario por ese flujo magnetizante resultante. Tengo la corriente referencial que entra por la terminal puntuada. No se olviden que estas marcas de polaridad indican que la corriente está entrando por ese punto. Pero ustedes saben ya realmente que la corriente aquí en la carga va a tener este sentido. Va a ser la corriente de carga y su L2, ¿no es cierto? Que va a ser igual, va a tener la misma magnitud que esta corriente I sub 2, pero va a tener sentido contrario. Menos I sub 2. Menos I sub 2. Ahí está.
Entonces, aquí en los terminales de la cara tengo el voltaje B2 entre los terminales de salida. Aquí, ¿qué cosa tengo? La corriente I'2. Corriente I'2, que va a ser igual a la corriente IL2 entre la relación de transformación de transformador. IL2 entre A, donde A, fíjense, esa relación de transformación A que va a ser igual al módulo de la FEM. E1 entre la FEM módulo de la FEM es 2, y esto va a ser igual al número de vueltas del embobinado primario entre el número de vueltas del embobinado secundario. Y eso se conoce como relación de transformación del transformado. Repito, esta reactancia magnetizante representa, al ser recorrida por esta corriente magnetizante, representa al flujo magnetizante resultante establecido en el núcleo. Esta resistencia de pérdida representa las pérdidas en el núcleo, pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas. A veces en lugar de representar, ¿no es cierto?, al núcleo por esta impedancia en paralelo, a veces se representa por su admitancia. Y hablamos entonces acerca de la admitancia de excitación. ¿Cómo es esa admitancia de excitación? Lo voy a escribir acá. Admitancia de excitación. Admitancia de esa admitancia de excitación está conformada por los elementos inversos. Aquí, en lugar de tener la resistencia de pérdidas, tendré una conductancia de pérdidas, una conductancia de pérdidas. Y en lugar de tener una reactancia magnetizante, voy a tener acá una susceptancia magnética. Voy a tener una susceptancia, si decimos, magnética. Menos J B sub E. Menos J B sub E. Ahí está. Aquí tengo, ¿qué cosa? La corriente de excitación. Aquí tengo la corriente de pérdidas. Aquí tengo la corriente magnetizante. Tengo la corriente magnetizante. Y acá tengo la conductancia de pérdidas y la susceptancia magnética. Esa admitancia, excitación, fíjense, esa admitancia, excitación, representada por Y sub phi, esa admitancia, excitación, está constituida por la conductancia de pérdidas y la susceptancia magnética. En módulo, esta admitancia de excitación es la raíz cuadrada de la conductancia de pérdidas al cuadrado más la susceptancia magnética al cuadrado. Ahí está. De tal manera que esa susceptancia magnética va a ser igual a la raíz cuadrada de esa admitancia de excitación al cuadrado menos la conductancia de pérdidas al cuadrado. Esta es la admitancia entonces de excitación. G sub P se llama
conductancia de pérdidas. Conductancia de pérdidas. Es la inversa de la resistencia de pérdidas. Conductancia. Conductancia de pérdidas, que se mide en mos, y es la inversa de la resistencia de pérdidas. Y menos J B sub M es la susceptancia magnética. Susceptancia magnética. Esa susceptancia magnética va a ser la inversa de la reactancia magnetizante. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, ingeniero, todo claro hasta aquí. Entonces, voy a borrar para explicar de acuerdo con las diapositivas. Vamos a explicar acá, fíjense. Aquí tengo, les decía, no sé si se ve, tengo acá el circuito equivalente parcial del transformador real, tengo el voltaje aplicado, tengo la resistencia R1, la inductancia de dispersión, aquí tengo la fuerza electromotriz establecida en los terminales del embobinado primario de N1 vueltas, la FEM inducida en los terminales del embobinado secundario de N1 vueltas, la resistencia del embobinado secundario, la inductancia de dispersión L sub L2 del embobinado secundario, la corriente I sub 2 que entra por la terminal puntuada, siempre que tengan marcas de polaridad, no se olviden las marcas de polaridad indican que por ese punto entra la corriente referencial. Aquí tengo el voltaje de salida, menos más B sub 2 de T. Entonces, fíjense, aquí en el circuito equivalente parcial del transformador monofásico tengo el voltaje de entrada, U sub 1 de T, la corriente U sub 1, la resistencia interna del devanado, y aquí el flujo de dispersión que se establece en la ventana del embobinado primario. Tengo el flujo magnetizante resultante que se establece en el núcleo. Tengo aquí el secundario que ya tiene su carga y tiene acá su reactancia de dispersión, no su flujo de dispersión, representada por esta reactancia de dispersión. Tengo su resistencia interna,
tengo la FEM-SU2, la corriente SU2 y la FEM, ¿no? Dice, el secundario del transformador presentará una resistencia interna y una reactancia de dispersión, tal como lo tenemos en el primario, ¿no? Las caídas de tensión en carga en las resistencias y reactancias parásitas son muy pequeñas, del orden del 0,2 al 6% de la tensión U1. Les decía que esta resistencia y esta reactancia son en valores de ohmiaje, son valores pequeños. Representan desde el 0,2 hasta el 6% de la tensión primaria aplicada, ¿no? La corriente indica corriente referencial que entra por la terminal puntual. Entonces aquí tengo el circuito equivalente exacto en el dominio de la frecuencia. Dice, un circuito equivalente satisfactorio se obtiene al incorporar al circuito una resistencia que puede ser mostrada como una conductancia, fíjense, hasta la conductancia G sub P, en paralelo con la inductancia o susceptancia magnética B sub M. Justamente esta susceptancia magnética está con signo menos. Aquí realmente es menos J B sub M. Aquí es menos J B sub E. Acá la corriente magnetizante, la corriente de pérdida, la corriente de excitación. Y acá está I'2, I'2, ¿no? Aquí está el voltaje del primario, B sub 1. Aquí está el voltaje secundario. Y aquí está conectada la carga. Aquí está conectada la carga de impedancia, así decimos, de impedancia ZL. De impedancia ZL. Ya sabemos que la corriente por acá tiene este sentido, es la corriente IL2, la corriente de carga en el secundario, y esta corriente tiene la misma magnitud que esta corriente I2, pero de sentido contrario, menos la corriente I2. Acá tenemos la corriente I'2, I'2, esta corriente I'2 es la corriente de carga I sub L2 entre la relación de transformación, ¿no es cierto? Y aquí esa relación de transformación A no es otra cosa que el número de vueltas del embobinado primario entre el número de vueltas del embobinado secundario, y esto es igual el módulo de la FEM1 entre el módulo de la FEM-SU2. Esta es la admitancia de excitación. Esta admitancia de excitación está constituida, por la conductancia de pérdidas, ojo, conductancia de pérdidas, menos J, la susceptancia magnética. ¿Por qué con signo menos? Porque es una susceptancia inductiva. Menos J, B sub. Entonces lo que queda es plantear las ecuaciones en régimen estable y hacer el diagrama fasorial. En vista que tenemos pocos estudiantes en el Zoom, fíjense, he convocado, tengo 22 alumnos en la sección N, tengo 26 alumnos en la sección M de conversión, entre las dos hacen 48 estudiantes más 14 estudiantes de máquinas 1, más o menos son 62 y solo han venido 19. Aquí nos vamos a quedar, jóvenes, aquí nos vamos a quedar ya para en las clases siguientes plantear qué cosa, plantear las ecuaciones y los diagramas fasoriales, que es lo que vendría a continuación, ¿no? Ecuaciones en régimen estable, ecuaciones y diagrama vectorial, etcétera, etcétera. Bien, entonces, jóvenes, aquí nos quedamos y nos vemos mañana con los que tenemos en la clase de conversión, sección M de 8 a 10. Voy a entregar las prácticas y voy a dar el solucionario y voy a atender los reclamos. Igual, una sección de máquinas eléctricas 1, voy a atender los reclamos, voy a mostrar el solucionario y voy a atender los reclamos. Los que quieran hacer su reclamo lo pueden hacer el día de mañana. Jóvenes, hasta aquí llegamos. Entonces nos estamos viendo, Dios mediante, mañana martes en el horario
de 8 a 10 con los de conversión y de 10 a 1 con los señores de máquinas eléctricas 1. Gracias por su atención. Ingeniero, disculpe, Sí, dime, Ludeña. buenos días. Pasa que su recuperación lo ha programado en un horario donde yo tengo curso. O sea, bueno, realmente tengo clase con otro curso que también ha decidido hacer clase. No llegué a escuchar si va a pasar la grabación de este video, de la grabación de esta clase. No, pero ¿tú de qué sección eres? Es esta sección que está recuperando, pero tengo clase también con otro curso que sí es en este horario. O sea, usted ha decidido recuperar en el horario de la clase de otro profesor. No sé si podría compartir por esta vez con... A ver si eso lo solucionamos. ¿De qué sección eres de conversión, me dices? Si no me equivoco, es... ¿De a qué ver, día? ¿De qué día? yo tengo ¿De los supuestamente días lunes o martes o jueves? los martes y jueves. Ya, no te preocupes, yo te voy a dar ese video. Muchas gracias, ingeniero. ¿Le puedo enviar un correo por si acaso? Sí, Ya, perfecto. Gracias. Disculpe, listo, listo. buen lunes. Quedamos. Ya. ¿Algo más, jóvenes? Sí, ingeniero, buenos días, disculpe. Dime, Kevin. Yo había entrado 15 minutos tarde, no sé si habrá pasado asistencia en ese lapso de tiempo. No, no he pasado asistencia porque hoy día pues es feriado y bueno, como les mandé este correo el día sábado, no sé si lo revisaron para que existan ahora. Pero de todas maneras con ustedes voy a hacer un recuento rápido, un repaso rápido con los de máquinas uno, ya por si acaso, lo voy a hacer rápido. Y no se preocupen, vamos a repetir un poquito ya no tan detallado, un poquito rápido lo que hemos hecho hoy día. Ya listo, gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguien más? Entonces los espero mañana, jóvenes, Dios mediante. Nos estamos viendo.